Buenas, soy José María, ingeniero eléctrico de Meritron Solar, y hoy voy a explicar cómo funcionan las instalaciones de autoconsumo de energía solar. Lo primero que tenemos que entender es que el sistema de autoconsumo es un sistema muy simple, tan simple que a la gente le cuesta creerse lo simple que es. Bien, aquí tenemos una analogía que he preparado, ¿de acuerdo? En la cual tenemos arriba la instalación de autoconsumo de placas solares. Disponemos de las placas solares, incluido el inversor, aunque aquí no aparece, placas solares, la vivienda incluye sus consumos, lavadoras, las luces, el frigorífico, etcétera, contador de la luz y red eléctrica pública, la red eléctrica de la calle. Pues todo este sistema eléctrico, tal y como lo veis aquí, esta es la instalación de autoconsumo de energía solar, vista en su totalidad, incluyendo placas solares, la vivienda con sus consumos, el contador de la luz y la red pública. Todo esto podemos hacer una analogía con un circuito de agua. Un circuito de agua como el que está aquí. Este circuito de agua tenemos un pozo con una bomba de agua eléctrica. Aquí no la he representado, pero imaginamos que aquí en este pozo hay una bomba de agua eléctrica, ¿vale? Pues imaginemos que este pozo alimenta un grifo. Y este grifo también está alimentado por la red pública de agua, mediante un contador, ¿de acuerdo? Tanto si consumimos electricidad de la red pública como si consumimos agua de la red pública, nos van a facturar esa cantidad, ¿de acuerdo? Y por contra, la energía que consumamos del sistema eléctrico de autoconsumo, de energía solar, pues no nos la van a cobrar, de igual modo que no nos van a cobrar el agua que saquemos de nuestro pozo privado, ¿vale? Estos dos sistemas son totalmente análogos y extremadamente sencillos. Arriba el sistema de autoconsumo, abajo un sistema de agua en donde trabajan en paralelo un pozo y la red pública de agua para alimentar un grifo. Las placas solares equivalen al pozo de agua privado, la casa y sus consumos equivale a un grifo abierto. Cuanto más abramos el grifo, equivale a más consumo en la casa, más aparatos enchufados, más potencia consumida. El contador del agua equivale al contador de la luz y la red pública equivale a la red pública del agua. ¿Cómo funciona el sistema? Pues el sistema funciona exactamente igual en la electricidad arriba como en el agua abajo, ¿de acuerdo? Este es el primer ejemplo, extremadamente sencillo. Si nuestro pozo nos da 10 litros de agua por segundo y nuestro grifo consume 20 litros de agua por segundo, la red pública nos va a tener que suministrar 10 litros de agua por segundo para poder cubrir la demanda de agua que nos está pidiendo el grifo abierto, ¿vale? Repito, 10 litros de agua por segundo que nos ofrece el pozo. El grifo nos pide 20 litros de agua por segundo, no queda más remedio que consumir 10 litros de agua por segundo de la red pública, que nos lo van a facturar mediante el contador del agua. Pues arriba lo mismo, si nuestras placas solares nos dan 1000 vatios y nuestra casa consume 2000 vatios, pues no nos queda más remedio que cubrir esa diferencia con energía eléctrica de la red pública, que va a ser un total de 1000 vatios, que nos los van a facturar. Como vemos, la analogía es absolutamente perfecta, ¿de acuerdo? Las placas solares nos dan una energía gratuita que no tenemos que pagar. El pozo de agua nos da un agua gratuita que no tenemos que pagar. La casa tiene un consumo, el grifo abierto tiene un consumo, contador del agua, contador de la luz. Lo que no nos dé la instalación de placas solares lo tenemos que coger de la red pública y nos lo van a cobrar. Lo que no nos dé nuestro pozo de agua lo vamos a tener que coger de la red pública y nos lo van a cobrar. Analogía perfecta. Siguiente ejemplo.
Si aumentamos el consumo, en ambos casos, pues por ejemplo, tenemos 2000 vatios. Arriba en energía eléctrica tenemos 2000 vatios proporcionados por la instalación de energía solar. Si consumimos 3000 en la casa, pues no nos queda más remedio que consumir 1000 de la corriente de la red pública, que nos lo van a cobrar. Abajo, si consumimos 30 litros de agua con nuestro grifo abierto, que esto puede ser un grifo como el que pueda haber en una casa, si consumimos 30, el pozo nos da 20, no nos queda más remedio que consumir 10 de la red pública, que nos lo van a cobrar. Y por contra, si con las placas solares producimos 2000, por ejemplo, y nuestra casa solo consume 1000, nos está sobrando energía, pues esta energía se vierte a la red pública y mediante el contrato de autoconsumo con compensación de excedentes, esta energía que nos está sobrando y que la estamos vertiendo a la red pública hacia la red de la compañía eléctrica distribuidora, esta energía que nos está sobrando la podemos recuperar a otras horas. Esta energía que nos sobra nos permiten, mediante el contrato de autoconsumo con compensación de excedentes, nos permiten recuperar esta energía a otras horas. Por ejemplo, por la noche. Por la noche no vamos a producir energía solar, por lo tanto, vamos a consumir de la red eléctrica sí o sí. Y en ese caso, si nos ha sobrado por el día, podemos recuperarlo por la noche. En este caso, nos estarían sobrando 1000 vatios. Pues abajo, exactamente lo mismo. Si nuestro pozo nos da 20 litros de agua por segundo y solo consumimos 10, nos sobran 10 litros por segundo. Pues esta agua pasaría a la red pública de agua de la calle, y si hubiese la posibilidad de un contrato similar, pues nos permitirían compensarlo a otras horas. Obviamente esto con el agua no es legal, pero se entiende la analogía y sigue siendo válida, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, si tenemos 2000, las placas nos dan 2000 vatios, solo consumimos 1000, nos sobran 1000, van a la red pública. Con el contrato de autoconsumo con compensación de excedentes podemos recuperar estos 1000 vatios que vertemos, recuperarlos a otra hora en donde no estemos generando energía solar. Nos permite la compañía, nos permite recuperar esa energía a otras horas. Aquí, si nuestro pozo nos da 20 litros por segundo y solo consumimos 10 litros por segundo, nos sobran 10 litros por segundo. Van a la red pública. Si pudiéramos compensarlo, los podríamos compensar. En el caso del agua, no nos van a dejar verter agua de un pozo privado a la red pública, pero se entiende la analogía. Ahora empezamos con los casos que son imposibles y que hacen que la gente tenga una idea equivocada de cómo funciona el sistema. ¿Vale? Empiezo con el sistema de agua. El agua del pozo, el agua que sale del pozo a presión, esta agua que sale a presión del pozo, si nos fijamos, va conectado directamente al grifo. Pues arriba es exactamente lo mismo. Las placas solares están conectadas directamente a la vivienda. Las placas solares abastecen al consumo de la vivienda de manera directa, ¿vale? Repito, la salida de las placas solares está conectada de manera directa con el consumo de la vivienda. Por lo tanto, la vivienda se alimenta directamente de las placas solares. Repito, la vivienda se alimenta directamente de las placas solares. Aquí abajo, en el sistema de agua, exactamente lo mismo. El pozo alimenta de manera directa a nuestro grifo. El consumo de agua del grifo equivale al consumo de electricidad arriba de nuestra vivienda. El agua sale del pozo y va al grifo. Y si este caudal no es suficiente, es entonces cuando, con la red pública, se termina de compensar. Lo que nunca jamás va a hacer el agua es ignorar el grifo abierto, seguir hacia adelante, pasar el contador de la luz y cuando le dé la gana darse la vuelta sin motivo, volver a pasar por el contador de la luz y meterse en el grifo. Eso no va a pasar nunca jamás, porque ese camino tiene una resistencia increíblemente mayor que ir directamente al grifo, ¿vale? Por tanto, sí o sí el agua va a ir directa del pozo al grifo. El caudal del pozo va a ser directo al grifo. Y solamente si el grifo no es capaz de consumir ese caudal, lo que sobre se irá a la red pública. Y al contrario, si el pozo no es capaz de abastecer el consumo del grifo, habrá que compensar lo que falta
con un suministro de la calle, ¿vale? Pero en ningún caso el agua va a ignorar el grifo abierto, se va a salir a la calle y luego se va a dar la vuelta para volver a entrar. Eso no va a suceder nunca. Es físicamente imposible, ¿vale? Es físicamente imposible. Es como caminar sobre el agua. Este camino no es posible. El camino que va a recorrer el agua siempre va a ser del pozo directamente al grifo. Y si el grifo consume menos de lo que da el pozo, entonces lo que sobre se irá a la calle. Y por contra, si el grifo consume más de lo que es capaz de dar el pozo, lo que falte por cubrir se cogerá de la calle. Pero el agua del pozo no va a salir a la calle y luego se va a dar la vuelta para entrar en el grifo, ¿vale? Con lo cual este camino es imposible. Y aunque fuera posible, el agua que sale luego tiene que volver a entrar. Por tanto, el contador, si fuese bidireccional, se quedaría a cero, porque ha entrado, en este caso, entra lo mismo que vuelve a salir, con lo cual se queda a cero y quedaría registrado en el contador. En el caso de que este camino, que es imposible, surgiese un milagro y sucediese, quedaría registrado en el contador, que ha salido y luego ha vuelto a entrar otra cantidad de agua. Bien, pues en energía eléctrica, en la situación de placas solares, es lo mismo. Bajo ningún concepto, la energía de las placas solares va a ignorar el consumo de la casa, porque está conectado directamente a la casa. Bajo ningún concepto, la energía de las placas solares va a ignorar el consumo de la casa, va a pasar por el contador, va a salir a la red eléctrica y luego se va a dar la vuelta para volver a entrar para cubrir el consumo de la casa. Eso no va a suceder porque es un camino con una resistencia mucho mayor que si la energía de las placas solares se consume directamente en la casa. Por el mismo motivo que el agua no va a recorrer este otro camino que he dibujado antes. ¿De acuerdo? Esta situación es imposible. Y vuelvo a repetir, aunque fuese posible, quedaría un registro en el contador de que se han vertido 1000 vatios en este caso y luego se han vuelto a entrar. Y quedaría, como es un contador bidireccional, quedaría registrado, ¿vale? Entonces, este camino es imposible y aunque fuese posible, quedaría registrado en el contador y lo veríamos. Pero no es posible, físicamente no es posible. Es como pretender caminar sobre el agua. No se puede, ¿vale? Las placas solares, la instalación de energía solar, va conectada directamente a la casa. Por lo tanto, la energía que dan las placas solares pasan a la casa y bajo ningún concepto esta energía va a ignorar los consumos de la casa y se va a salir a la calle para luego darse la vuelta y volver a entrar, ¿vale? Este camino es imposible. Otra situación que es totalmente imposible y que sin embargo puede llevar a la gente a confusión es la siguiente. Si nosotros tenemos un pozo, ¿vale? Y la bomba del pozo, por medio de una pantallita, por ejemplo, nos dice que está produciendo 10 litros por segundo, y sin embargo nosotros tenemos este circuito cerrado, chafado, ¿vale? Este circuito está cerrado. Es imposible que la bomba esté generando 10 litros por segundo porque no tiene a dónde ir, ¿vale? Como podemos ver, es imposible que la bomba me diga que da 10 litros por segundo si este circuito está taponado, está cerrado, porque el agua no tiene a dónde salir, ¿vale? Con lo cual, esta situación es imposible. Es imposible que el pozo me diga que está proporcionando 10 litros por segundo cuando la tubería de salida del pozo está chafada, está cerrada o está cortada con un grifo, por ejemplo, y el agua no tiene salida, ¿vale? Esta situación es imposible. Pues de igual modo, si nosotros tenemos una instalación de autoconsumo y sospechamos, el cliente sospecha que la instalación no le produce y piensa que está estropeado, está cortado, está chafado, está en mal estado el cable que conecta las placas solares con la casa y por tanto no le está llegando la energía y sin embargo el inversor le está diciendo que está produciendo 1000 vatios, esta situación es imposible. ¿Por qué? Porque si el inversor de la instalación de energía solar te está diciendo que está produciendo 1000 vatios, es imposible que el cable de salida que va a la casa directamente esté cortado, porque la energía eléctrica
no tendría a dónde salir. De igual modo que si chafas una tubería de agua, un circuito estropeado, un circuito cortado, un circuito abierto, equivale a una tubería cerrada. No puede pasar la corriente eléctrica, no puede pasar por aquí. De igual modo que aquí, si cierras la tubería, el agua del pozo, el caudal del pozo, no puede salir. Por lo tanto, es imposible que la instalación de energía solar te esté diciendo que estás produciendo 1000 vatios y tú sospeches que el cable que conecta las placas solares con la casa esté cortado. Porque o produce 1000 vatios o el cable está cortado, pero las dos cosas no. Y otra cosa, el inversor nunca jamás va a funcionar si no detecta corriente en la casa, ¿vale? Si en la casa no hay corriente, el inversor no va a funcionar. El modo isla en España no está permitido. El modo isla es que el inversor funcione él solo sin corriente en la casa, ¿vale? Entonces, si este cable se estropea o se rompe, el inversor se va a apagar, porque está diseñado para apagarse si deja de detectar corriente en la casa. Por lo tanto, es imposible que el inversor te diga que está produciendo 1000 vatios y tú sospeches que el cable está roto, estropeado o partido, porque entonces no podría verter estos 1000 vatios a ningún sitio. De igual modo que un pozo no podría meter 10 litros de agua por segundo en una tubería que está cerrada, con un grifo o chafada, ¿vale? Con lo cual, esta situación es imposible. Algunos clientes sugieren que hay un cable estropeado. No puede haber un cable estropeado en este sentido, porque entonces no habría donde verter energía, ¿vale? Porque solo hay un cable que conecta la instalación de energía solar con la casa. Y a continuación, ya por último, otra situación imposible que algunos clientes me sugieren, y es que me dicen: la instalación de energía solar no me está vertiendo la energía a la casa, me la está vertiendo directamente a la red, por ejemplo. Esa situación es totalmente imposible, ¿vale? Porque la instalación de energía solar vierte la energía a un cable que está conectado directamente a la casa, ¿vale? Con lo cual, la energía de la instalación solar pasa por la casa obligatoriamente y se consume prioritariamente en la casa. Y no sale a la red pública si no es el caso en que la casa consuma menos de lo que están produciendo las placas solares, ¿vale? La energía de la instalación eléctrica pasa obligatoriamente por la casa, porque el cable que saca la corriente, que saca la energía de las placas solares, está conectado a la casa y esa energía pasa por la casa, y es imposible que pase directamente a la red eléctrica o que se pierda por algún lado, no sabemos dónde. Esa situación es imposible, porque tiene que pasar por la casa, ¿vale? Y es totalmente imposible que la instalación de placas solares vierta energía puenteando, saltándose la casa y vertiéndola directamente a la red pública. Esta situación es imposible. Es imposible que la instalación de energía solar vierta la corriente directamente a la red pública y que toda la corriente te esté entrando por el contador y te la estén facturando. Esta situación es imposible. ¿Por qué? Porque este cable no existe. ¿De acuerdo? Aparte de que es ilegal, porque esto es puentear un contador y parte de la corriente pasa por aquí y por tanto estás consumiendo una corriente que no te están facturando, este cable no existe. Y si existe, es ilegal. Y por supuestísimo, ningún instalador te lo va a instalar, ¿vale? Este cable no existe, por tanto, es totalmente imposible que la electricidad salga de las placas, se vaya a la red pública, la electricidad de las placas solares, y a ti te estén facturando la totalidad de la energía. Eso es totalmente imposible, ¿vale? Porque este cable no existe. La corriente está obligada a pasar por la casa y a ser consumida en la casa si la casa tiene este consumo de energía, ¿vale? De igual modo que sucede en el circuito de agua análogo, ¿vale? Es imposible que el agua que sale del pozo se salte el consumo de agua de la casa
y la vierta directamente a la red pública y que te estén facturando la totalidad del consumo de agua. Esto es imposible, porque esta tubería no existe. Por lo tanto, como esta tubería no existe, es imposible que el agua del pozo esté saliendo directamente a la red pública y no esté abasteciendo antes el consumo de agua de este grifo que representa a la casa. Entonces, repito, es totalmente imposible que la energía de las placas solares puentee la casa y se inyecte directamente a la red pública, porque no existe este cable. Este cable que estoy dibujando ahora mismo no existe. Este cable no existe. Por tanto, como no existe este cable, es imposible que la energía de las placas solares se salte la casa y vaya directamente a la red pública. Y por tanto te estén facturando toda la energía. Eso es totalmente imposible, porque este cable no existe. Por lo tanto, sí o sí, si la instalación está funcionando, si la instalación funciona, y por funcionar me refiero a que el inversor te dice que estás produciendo una energía de, por ejemplo, 1000 vatios o la que sea, 1000 vatios o la que sea, si el inversor te está diciendo que estás produciendo 1000 vatios o los que sean, eso significa que la instalación está funcionando y la única manera de funcionar de la instalación es que esa energía salga por el cable que conecta a la casa y se consume esa energía en la casa prioritariamente. Y solamente si la casa consume menos de lo que generan las placas, el sobrante de las placas se verterá a la red. Pero en ningún modo la casa va a consumir prioritariamente de la red eléctrica. De igual modo que aquí, si el pozo es capaz de abastecer el grifo de agua abierto, no va a pasar agua de la red pública para abastecer al grifo. Por lo tanto, resumiendo los conceptos básicos, la energía de las placas solares va a la casa sí o sí. No tiene otra forma de funcionar que no sea pasando por la casa. Por lo tanto, la energía de las placas solares va a la casa y se consume en la casa. Si sobra energía de las placas solares, se vierte a la red pública y, mediante el contrato de autoconsumo con compensación de excedentes, esta energía que nos sobra podemos recuperarla a otras horas. Por ejemplo, por la noche, cuando no vamos a estar generando energía eléctrica con el sol, ¿vale? Y por contra, si la casa consume más de lo que producen las placas solares, la diferencia, lo que falte por cubrir, lo cogerá de la red pública y te lo facturarán mediante el contador eléctrico, porque este flujo de corriente sí pasa por el contador eléctrico. Este no pasa por el contador eléctrico. Esa es la clave. La energía de las placas solares no pasa por el contador eléctrico, por tanto, no te la están facturando, no te la facturan. La energía de la red pública sí pasa por el contador eléctrico, por lo tanto, sí te la están facturando, ¿de acuerdo? Esa es la clave. Con el circuito de agua sucede exactamente igual, ¿vale? El pozo de agua privado, con una bomba eléctrica, suministra agua al grifo, prioritariamente. Si el grifo consume menos agua de la que da el pozo, el sobrante se irá a la calle. Esto en el suministro de agua es ilegal, no se puede hacer, pero la analogía es la misma físicamente. A nivel físico es lo mismo, ¿vale? Si el pozo da más agua de la que pide el grifo, el sobrante de caudal se irá a la red pública. Y esta agua que nos sobra, si existiese un autoconsumo de agua, nos permitirían compensarlo a otras horas. Y por contra, si el pozo da menos agua de la que consume el grifo, lo que falte de cubrir, la diferencia que falte de cubrir para abastecer al grifo, se cogerá de la red pública de agua y será facturado mediante el contador del agua, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, en ningún caso, el agua va a hacer este recorrido de salir y luego volver a entrar. Este recorrido es físicamente imposible, porque antes de salir a la calle está el consumo de agua del grifo, por lo tanto se va a ir por el grifo, no va a salir y luego va a volver a entrar y va a pasar 2 veces por el contador. Eso es un absurdo físico imposible. Y el agua del pozo es imposible que salte el grifo por un circuito paralelo puenteado y se vaya directamente a la red pública. Eso no tendría ningún sentido. Y en el autoconsumo eléctrico es exactamente lo mismo. Es totalmente imposible que la electricidad producida por las placas solares, que tiene que pasar obligatoriamente por la casa y por sus consumos,
lavadoras, bombillas, etcétera, esa electricidad ignore la casa, se la salte, salga por el contador y luego se dé la vuelta, no sabemos cuándo le dé la gana, para volver a la casa para abastecer y que pase 2 veces por el contador. Este camino es un absurdo físico que no va a suceder, ¿vale? La energía de las placas solares va a la casa sí o sí, no tiene otro camino, no tiene otro remedio. Y si la casa está consumiendo, esta energía se consume en la casa. No se va a saltar esos consumos, de igual modo que el agua que nos dé este pozo no se va a saltar el grifo abierto y va a salir para afuera. Prioritariamente, la parte que corresponda al consumo de agua se saldrá por este grifo. Y si este grifo consume más que el agua que es capaz de dar este pozo, pues toda el agua del pozo saldrá por el grifo y una parte tendrá que ayudar también la red pública. Esa es la forma de funcionar del circuito. Y de ninguna manera, la electricidad de las placas solares va a puentear la casa por un cable en paralelo y se va a conectar a la red pública directamente y luego te van a cobrar la totalidad de la electricidad, la que has producido y la que estés consumiendo, toda la que estés consumiendo. No te la van a, no, este camino es imposible porque este cable es ilegal y no existe. Y esto se llama puentear el contador, ¿vale? Y si esta instalación no existiese, esto sería un paso de corriente que no pasaría por el contador y no te la estarían facturando hacia la casa. Por eso es ilegal y no puedes puentear el contador, es obvio, ¿vale? Entonces es imposible que el inversor de la instalación nos diga que está produciendo una cantidad de energía, por ejemplo, 1000 vatios. Es imposible que el inversor nos diga que está produciendo 1000 vatios y que el cliente plantee que esos 1000 vatios no están pasando por la casa. Es imposible. Es totalmente imposible. Obligatoriamente pasan por la casa. Porque de lo contrario significaría que existe un cable en paralelo ilegal que no sabemos quién ha instalado, que conecta con la red pública. Esto no existe, obviamente. ¿Qué es lo que suele suceder? Pues que realmente el cliente tiene un consumo que no ha detectado por algún tipo de electrodoméstico averiado, alguna fuga de agua en una bomba eléctrica que está generando un consumo elevado. El cliente no sabe explicar ese consumo, no sabe encontrarlo y se piensa que no está produciendo la instalación de energía solar, pero sí está produciendo. Mientras que nos diga el inversor que está inyectando energía, X, la que sea, 1000 vatios, 2000 vatios, la que sea. Mientras el inversor diga que está inyectando energía, es imposible que esa energía no esté siendo realmente inyectada a la casa o que haya un cable roto y esa energía se esté quedando en la nada, flotando en la nada. Eso no existe. Si el cable está roto, si el cable se rompe, equivale a un circuito abierto y esta energía no podría salir a ningún lado porque no tendría una salida. Equivaldría a una tubería cerrada, chafada. Y aparte, si tú cortas este cable, el inversor deja de detectar corriente porque este cable es el único cable que conecta el inversor de la instalación solar con la red eléctrica pública, con lo cual si cortas este cable deja de detectar tensión, deja de detectar corriente alterna en su salida y se apaga. Se apaga porque no está diseñado para trabajar sin detectar tensión en su salida, ¿vale? Y es imposible que el inversor nos diga que está produciendo 1000 vatios y no estés ahorrando energía y no esté pasando por la casa porque haya un cable en paralelo que nadie ha instalado y es ilegal. Lo que sucede es que el cliente tiene consumos extraños en la vivienda que no ha sabido identificar y está consumiendo la energía de las placas solares y además una energía que la están facturando porque las placas solares por sí solas no son capaces de abastecer esta avería que tiene en la instalación eléctrica. ¿Qué es lo que se nos plantea a veces? Pues si la instalación está produciendo 2000 vatios y al cliente le están llegando unas facturas monumentales de 4000 vatios, por ejemplo, de energía equivalente que esté pasando por aquí, pues el cliente va a decir no me produce, la instalación de energía solar no me está produciendo porque estoy pagando mucha luz. No, perdona, es imposible que no te esté produciendo porque no tiene otra manera de funcionar si no es pasando la energía eléctrica por la casa, ¿vale? Es imposible que el inversor te diga que está produciendo una energía y que esa energía no pase por la casa, porque la salida del inversor es la casa.
No hay otro sitio por donde pasar. Con lo cual, si el inversor te está diciendo que está produciendo 2000 vatios y el contador de la luz eléctrico de la calle te está diciendo que estás consumiendo 4000 vatios, es porque en la casa tienes una avería de 6000 vatios, que te está consumiendo 6000 vatios. Algún radiador eléctrico, alguna bomba de pozo con alguna fuga de agua que está provocándote el arranque constante de la bomba del pozo, algún problema de algún tipo o varios problemas acumulados. Pero el consumo existe. No hay una manera de que no exista. No hay una manera de que no exista. Pudiera ser el caso improbable de que el contador esté instalado al revés y lo que te viertan te lo estén facturando como si fuera consumo, porque está instalado del revés. Pero eso es un caso raro, ¿vale? No es habitual ni muchísimo menos. Entonces, es imposible que el inversor esté produciendo 2000 vatios y el cliente sugiera que esta energía no está yendo a la casa, ¿vale? Es imposible, porque no tiene otra forma de funcionar que si no es pasando por la casa. Con lo cual, si la instalación de energía solar produce 2000, por ejemplo, y le están facturando 4000 por el otro lado, significa que la casa tiene un consumo de 6000 vatios. Que el cliente no es capaz de explicárselo, tiene que investigar a ver dónde está la avería. Pero el problema no está ni en las placas solares ni en el contador. O a priori no suele estar en el contador, ¿vale? Y aquí en el circuito de agua podemos hacer la misma analogía, exactamente la misma analogía. Si por aquí pasan 10 litros por segundo y por aquí te está diciendo el contador que estás consumiendo, por ejemplo, 20 litros por segundo, obligatoriamente es que este grifo está consumiendo 30 litros por segundo. Obligatoriamente. Lo contrario sería magia, ¿vale? Lo contrario sería magia. Significa que por aquí, si el pozo te está dando 10 litros por segundo, medidos en el pozo, y el contador del agua te está dando 20 litros por segundo, medidos en el contador del agua, significa que por aquí, por este grifo, están saliendo 30 litros por segundo obligatoriamente. Ahora, si tú mides aquí el agua y no tienes 30 litros por segundo, es porque por algún otro lado tendrás alguna fuga que se está escapando la diferencia. Alguna fuga. Pero la materia ni se crea ni se destruye, y la energía tampoco. La energía y la materia se conservan. Con lo cual, esto es tal y como se está explicando aquí. Y ya por último, para acabar, para algunos de vosotros ahora mismo surge una duda, y es: ¿por qué la casa consume prioritariamente energía de las placas solares y no energía de la red pública? ¿Por qué sucede el fenómeno de que esta energía tiene prioridad sobre esta energía? ¿Por qué sucede ese fenómeno? ¿Por qué sucede? Bien, tenemos que entender una cosa. La instalación de placas solares, la instalación de energía solar, produce en todo momento la máxima energía que le entra del sol. Es decir, si están entrando del sol 1000 vatios, si hay 1000 vatios, dicho mal y pronto, de sol, 1000 vatios de radiación de sol, la instalación de placas solares va a producir 1000 vatios. 1000 vatios. La instalación de placas solares no se capa, dicho de algún modo, la instalación de placas solares no está capada tan solo por la potencia máxima del inversor. Es decir, si nosotros instalamos un inversor de, por ejemplo, 3000 vatios, obviamente el inversor no nos va a dar más de 3000 vatios, ¿vale? Pero hasta esos 3000 vatios el inversor no está capado en manera ninguna. El inversor siempre está produciendo lo máximo que es capaz de producir con el sol que irradia las placas solares, ¿vale? Las placas solares no son capaces de convertir toda la energía del sol en energía eléctrica, pero el inversor trabaja de tal manera que toda la energía eléctrica que son capaces de producir las placas solares la va a inyectar a la casa en forma de corriente eléctrica, ¿vale? Bien. ¿Por qué la casa prioriza la energía que le llega de las placas solares?
frente a la energía del contador de la red pública. ¿Por qué prioriza esta energía si supuestamente la casa es un elemento, digamos, tonto, que no hay un aparato decidiendo entre medias, ¿no? Bueno, pues muy sencillo, y lo voy a explicar también con el circuito de agua, ¿vale? Y es de la siguiente manera. La bomba del pozo inyecta agua, ¿vale? Con una presión que es ligeramente superior a la presión de trabajo, de la red pública. Por lo tanto, como esta bomba de este pozo trabaja con una presión mayor que la de la red pública, la bomba de agua de este pozo inyecta agua con una presión ligeramente superior al agua de la red pública, esta agua va a desplazar a esta. Esta agua va a desplazar a esta a la hora de abastecer este grifo. ¿Por qué? Porque esta está entrando con mayor presión, por lo tanto va a desplazar a la otra hacia afuera, siempre y cuando el grifo consuma menos de lo que es capaz de producir este pozo, ¿vale? De igual modo, el inversor de la instalación de autoconsumo de energía solar no trabaja con presión como si fuese agua, trabaja con tensiones y con frecuencias, modificando muy ligeramente la frecuencia y la tensión. El inversor es capaz de inyectar una corriente con unas propiedades que son capaces de desplazar la corriente que le llega de la red pública, ¿vale? El inversor lo que hace es modificar ligeramente la onda de la corriente eléctrica que está produciendo, que es una corriente sinusoidal, una corriente alterna sinusoidal, modifica ligeramente los parámetros de la onda para desplazar a la corriente eléctrica de la red pública hacia afuera, de igual modo que si esta bomba de pozo trabajase inyectando con una presión un poco superior a la de la red pública, ¿vale? Esto es una analogía ya para que la entendáis. Obviamente esto está extremadamente simplificado. El inversor es un ordenador que está constantemente monitorizando la forma de la onda de la red eléctrica y sabe perfectamente lo que tiene que hacer en todo momento. Y el inversor inyecta una energía, una corriente eléctrica que está en fase con la corriente eléctrica de la red pública, porque está obligada a adaptarse a esa corriente, ¿de acuerdo? Y por este motivo, la casa va a priorizar la energía que le proviene de las placas solares y no la energía que le proviene del contador, ¿vale? La instalación de placas solares siempre va a producir lo máximo que le permita el sol en cada momento. Es decir, si ahora hace sol, por ejemplo, se inyectan 2000 vatios, pasa una nube por delante del sol, disminuye la producción, se disminuye a 1000 vatios, pero siempre va a ser lo máximo, siempre va a producir lo máximo que le permita la radiación que está impactando contra las placas solares. El inversor siempre va a inyectar a la red eléctrica de la casa lo máximo que le permita que se pueda producir con el sol en cada momento. No va a tirar nada, no va a desaprovechar nada, no va a dejar ningún rayo de sol sin aprovechar el inversor. El inversor no va a desaprovechar ninguna corriente, ninguna energía que le llegue de las placas solares. Siempre va a producir lo máximo y va a inyectarlo todo. Y en ningún momento el inversor se va a limitar a sí mismo para hacer hueco, para dar prioridad, para dar paso a la corriente de la calle. Eso no va a suceder, ¿vale? Por el mismo motivo por el que si esta bomba inyecta agua a presión un poco superior a la presión de trabajo del agua de la red pública, pues esta agua que está a mayor presión va a desplazar a esta hacia afuera. Y solamente si el consumo de este grifo es superior a la producción de agua de este pozo, pues en ese caso
la presión se irá por el grifo y sí que vencerá la resistencia este circuito y entrará agua de la calle, del circuito público, ¿vale? Y esa es la manera de funcionar. Pero la idea que tenéis que tener clara es que el inversor inyecta toda la energía que le llega del sol, no desaprovecha nada. Y le da igual, al inversor le da igual si esa energía se gasta en la casa o si sobra o si no es suficiente. El inversor siempre va a producir lo máximo que le lleguen de las placas solares. El inversor no está conectado al contador eléctrico. El inversor no está conectado con un sistema de datos a la casa. El inversor no sabe si tú estás consumiendo la energía en la casa o si te está sobrando o si te está faltando. El inversor no necesita saber nada de eso y no lo sabe. El inversor simplemente, su único trabajo es producir siempre lo máximo que le permita el sol en todo momento. Si el sol permite 2000 vatios, el inversor produce 2000 vatios. Si pasa una nube y la producción baja a 1000, el inversor inyectará 1000. Y le da igual si lo vas a consumir en la casa o si lo vas a consumir en la red. Lo va a inyectar. Lo va a inyectar. Nunca va a estar limitado, capado. Nunca se va a autolimitar ni a capar a sí mismo para hacer hueco, para dar espacio, para que entre consumo de la calle. ¿Vale? De igual modo que si el agua de este pozo tiene una presión superior a la del agua de la calle, esta agua va a desplazar a la de la calle y no va a dejar que cubra este consumo prioritariamente, sino que siempre va a tener prioridad esta porque llega con mayor presión. ¿Vale? Bueno amigos, espero haber dejado los conceptos claros de cómo funciona una instalación de autoconsumo y espero que quede claro qué casos son imposibles que sucedan y por tanto no deben sugerirse porque son imposibles. Y si habéis durado hasta el final del vídeo, muchas gracias.